Tomamos a esta comunidad que nos acompaña y seguramente la comunidad que nos va a ver más adelante en desarrollo de este ejercicio, de comunicación y de expresión desde Colombia sobre el paisaje cultural cafetero, que nuestra expositora es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales. Adicionalmente es doctora de la Universidad Politécnica de Cataluña en Sostenibilidad y Estudios Avanzados en Urbanismo. Es coordinadora de la línea de investigación Sostenibilidad, Arte, Sociedad y Medio Ambiente en un grupo de investigación constituido en la Universidad de Caldas, y adicionalmente hace parte de un proyecto educativo también en la Universidad de Caldas relacionado con un doctorado que es bastante importante y que ha sido, digamos, parte incluso de las indagaciones sobre el paisaje cultural cafetero. Así que, Adriana, bienvenida desde Bogotá, capital de este país, Colombia, y finalmente Jorge Enrique nos hablará desde Pereira. Digo esto porque se trata de una región, se trata de un conjunto geográfico mayor y no solamente de una expresión que tenga que ver con un pequeño núcleo de la geografía colombiana, pero también me refiero a un escenario bastante interesante que es el dominio de la ladera, montaña o sierra, para poder referirme en un lenguaje más universal a una denominación muy local, muy nuestra, que es hablar de un paisaje de ladera cuando nos referimos al territorio inclinado o a la geografía que tiene montaña o sierra para los argentinos. Así que, Adriana, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Andrés, y pues a toda la audiencia y a los organizadores de este encuentro. Yo particularmente pues quiero hablar de precisamente estas ciudades de montaña, que es algo particular en Colombia, en nuestra geografía, y que pues traigo una presentación que pues quisiera, tengo muchas diapositivas, entonces rápidamente quiero mostrarles en la pantalla para empezar a hablar de un tema que, pues, que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero que ahora con un concepto interesante, pues no hablar de cómo la habitabilidad urbana sostenible en este paisaje cultural cafetero colombiano, pues es un gran reto que a los investigadores, pero sobre todo a las organizaciones se les presenta, particularmente por las condiciones que tenemos y por las situaciones actuales que vivimos. Sin embargo, nosotros desde este concepto de patrimonio biocultural y esa relación necesaria entre ciudad-paisaje, hemos venido trabajando en estos estudios para poder como hacer una reflexión y un planteamiento de cuáles serían como las rutas o cuáles serían como las acciones. Se ha indagado también pues esto de la sostenibilidad de este patrimonio biocultural, sobre todo referido a un asunto que es muy importante y que es posible que digamos que esto es como una buena salida a esta situación que vivimos incluso hoy y posiblemente a un futuro inmediato post pandemia, es esa dimensión espacial y temporal, ¿cierto? De cómo empezar a tener estos conocimientos abiertos, holísticos y distribuidos, como nos mencionaba Fabio anteriormente, y empezar a evitar esa fragmentación que existe en todos los asuntos que asumimos y una falta de apropiación que reconocemos como necesario empezar a apropiar a la gente, porque nuestro paisaje cultural tiene una gran riqueza. Este paisaje cultural cafetero colombiano es en una geografía muy especial, y el tema de la dinámica urbana es fundamental porque pues, este fue un territorio que básicamente creció como fundación de ciudades, que una fundación de ciudades que se dieron particularmente por una situación de desplazamiento. Y entonces esa apropiación de este territorio es algo importante, empezar a dimensionarlo en su real dimensión espacio-temporal como una sola unidad. Y precisamente hablando de esto, esa diversidad biocultural que tiene este territorio nos lleva a pensar también cómo esta relación de ese patrimonio, esas relaciones que se dan allí, es un gesto de afirmación también de la alteridad.
¿Cómo vemos que son diversidad de culturas? O sea, nosotros tenemos desde culturas ancestrales, indígenas, pero también hubo muchas migraciones, muchas, digamos, también tenemos comunidades afro, o sea, hay una diversidad de culturas, pero sobre todo es contar con la gente que habita estos territorios. Estos lugares, estos territorios que están allí marcan también una pauta muy importante en su geomorfología, pero también es algo que de pronto no hemos tenido muy relevante, es cómo nos relacionamos con nosotros como especie, con otras especies, con también las redes que creamos y los medios de vida, que son medios de vida que generalmente son sostenibles, pero que posiblemente no se han identificado como tal. Y eso tiene que ver con las cosas en general. Bueno, esto nosotros lo hemos también analizado porque analizamos la memoria habitada como algo importante. Resulta que la memoria no es aquello que está guardado o simplemente que existe en un monumento, sino que la memoria la habitamos en el cuerpo, en la casa, en el territorio y en el cosmos. Y por eso esa unidad de que nuestros ancestros, si bien lo tienen y lo tienen muy claro, incluso las comunidades indígenas, es una sola unidad: cuerpo, casa, territorio y cosmos. El cuerpo, porque nosotros como seres orgánicos, pues tenemos una memoria orgánica, pero también una memoria genética que nos conecta con todas nuestros orígenes, pero también con las formas, digamos, o la presencia de esa naturaleza que es diversa. Hay estudios que plantean, que me parece muy interesante, que las culturas no son, no hay variedad de culturas, sino que la cultura es una sola, es decir, somos una sola especie, y eso lo podemos ver mucho ahora en esta situación pandémica, pero lo que cambia son las naturalezas. Entonces, nuestra forma de relacionarnos con esa naturaleza es lo que posiblemente va cambiando, y como la casa también es un lugar que no solamente es el lugar que, digamos, necesitamos o que nos acoge o nos refugia de las inclemencias del tiempo, porque si fuera así, podríamos estar viviendo en cuevas. No, las casas la casa es una necesidad psicológica, y allí está pues consignada toda la memoria cotidiana. Y esa relación también con esos lugares, que es esa memoria colectiva en ese territorio, de cómo nos conectamos, porque también la colectividad no es solamente humana, sino también otras especies, y allí en la otra escala del cosmos, esa memoria ancestral que nos lleva a pensarnos un poco más allá, digamos, de lo que es lo terrenal, y sobre todo como los orígenes mismos de nuestra existencia. Por eso esa, digamos, como una visión renovada, porque la insostenibilidad de la vida en el planeta pues nos requiere una visión que nos inspire un pensamiento, por ejemplo, como más ancestral. En Abya Yala pues se integra toda esa unidad de cuerpo, casa, territorio, cosmos como una sola cosa, no asuntos separados, no fragmentados como lo que estamos viviendo hoy, que desde la misma civilización moderna nos ha llevado a, incluso de la civilización occidental, a separar el sujeto, el objeto, la mente, el cuerpo, la razón y la emoción. Y esto ha hecho que la ciencia del arte estén fragmentadas, y por eso tenemos este desequilibrio ambiental, y esa, digamos que esto afecta necesariamente la habitabilidad de estos territorios. Y bueno, esto, recalcar que esa dimensión espacial y temporal en la concepción del patrimonio biocultural, pues requiere también una proyectación sistémica, o sea, que vemos cómo esa necesaria evolución por ciclos es más importante incluso que los mismos procesos, porque resulta que estamos como disciplina, digamos, de planificación o de diseño, nos formamos como para cambiar el mundo, y pues resulta que nosotros, como si el mundo fuera parte de nosotros. Entonces, esa necesaria reflexión que hacemos de cómo integramos nuevamente esas cosas que están fragmentadas y desconectadas, es pensar que es preferible, por ejemplo, y ahora con la pandemia nuevamente observamos que por más que hubiéramos planeado algo, todo se desbarata porque ya no podemos planificar ni a una semana. Entonces, es muy importante traer ese pasado al presente, como lo hacen las comunidades ancestrales, para entender que somos parte de la vida y que nos manejamos más por ciclos que por procesos. Y
tenemos que también cambiar esa forma de verla, lo que posiblemente llamábamos planificación, posiblemente ya sea más a la acción. Y en un paisaje, pues como lo plantea Christopher Alexander, el paisaje también se deben identificar esos patrones de comportamiento como un sistema vital complejo, o sea, es algo más orgánico y más que lleva más hacia lo que es la visión por ciclos. Entonces, esas categorías que separan el patrimonio natural y cultural no son adecuadas y realmente también lo vemos como la dificultad también de las comunidades en entender esto de por qué se separa lo que es inseparable. Entonces, algo que también se tiene en las categorías de patrimonio es tangible, intangible o material inmaterial, es algo incomprensible generalmente por las culturas ancestrales y resulta contrario a esa dinámica relacional que ellos sí saben bien relacionar. Entonces así, esto de, por ejemplo, incluso lo mueble y no inmueble también afecta o descontextualiza esa memoria de los artefactos, porque siempre sucede en un espacio-tiempo, la voz sucede, el concepto mismo de paisaje, yo me siento parte del paisaje, entonces no puedo hablar de algo que no es orgánico o que sucede como por ejemplo la música sucede porque hay un instrumento musical que se toca y sucede en un espacio-tiempo determinado, y entonces no podríamos decir que es un intangible. Por eso el concepto de patrimonio biocultural es donde se vive en el cuerpo, o sea, el patrimonio se vive en el cuerpo, y no solo en el cuerpo individual, sino en el cuerpo colectivo como un ecosistema integrado. Esto para hablar un poco de nuestro paisaje también, esa entropía del paisaje es en sí mismo algo magnífico y que también es importante ver que no es algo separado de la mirada, o sea, la mirada está allí también presente y ese paisaje pues hace parte, digamos, de la forma en que nosotros nos acercamos a ese paisaje y las maneras también de intervenirlo que marcan mucho esa intención que tenemos sobre el paisaje. O sea, si tenemos una intención específica, pues vamos a ver el paisaje con esa visión y se vuelve también como una medida subjetiva de ese espacio geográfico. Así pues, en esta visión que también retomamos de lo ancestral, el paisaje en las culturas prehispánicas es esa observación permanente de la naturaleza, les permitió a ellos mantener, digamos, esa relación como el tejido de vida entrelazado entre las tramas, entre los como dimbres, una expansión y una contracción fundamental en la complementariedad y en esa complejidad de la vida, pero que entendiéndolo desde esa misma naturaleza, no como la naturaleza fuera del sujeto, sino dentro y haciendo parte de su vida, es que vemos pues esas magníficas obras como Machu Picchu o como Ciudad Perdida, que pues supieron integrar no solamente esa geomorfología en sus desarrollos urbanos, sino también venerar la naturaleza y respetar el medio ambiente. Entonces, esta relación entre ciudad y paisaje, que es compleja, pensamos, bueno, esos aspectos funcionales, emocionales, éticos y estéticos del paisaje, cómo los podemos observar de manera integral y cuál es esa calidad de paisaje deseable también, porque hay que pensar cuáles son los habitantes que están allí. Esta es una imagen de Manizales. Manizales es una ciudad paradigmática en el sentido de que creció en unas condiciones difíciles y así todos los poblados que hacen parte del paisaje cultural cafetero tienen una situación compleja por las formas, la geomorfología en la cual se implantaron, pero que pues a la vez hacen parte de esa belleza, digamos, de ese paisaje y de esa estar pensando o estar relacionándonos permanentemente con esos elementos de la naturaleza que muchas veces no hacen parte integral del paisaje en los desarrollos urbanos, en sus parques, pero sí permanentemente en las visuales, en los recorridos. Entonces, marca una pauta muy interesante de observación y de integración. ¿Cómo esta ciudad de Manizales, pues que fue el motivo, digamos, de mi trabajo de investigación, es cómo encontrar esa relación entre esa ciudad y ese paisaje, cómo propiciar formas de crecimiento que sean sostenibles?
que consideren ese flujo de la naturaleza y la cultura en ecologías ambientales y digitales integradas, porque ahora lo que vemos es que las ciudades son como una especie de, digamos, de capas de territorio donde suceden cosas simultáneamente y donde existen relaciones, y ya no solamente en la ciudad, sino a nivel global, donde las conexiones y los asuntos que suceden pues nos pueden propiciar nuevas formas de desarrollo y de crecimiento. Manizales entonces tiene esa condición de estar, digamos, inmersa en una geografía muy especial, y vemos cómo, por ejemplo, en este esquema hay, digamos, distintas formas de entender ese paisaje. Es un paisaje centrípeto, porque cuando uno recorre la geografía de esta región, observa no solamente la ciudad de Manizales, que es digamos, un fuerte elemento en el paisaje, sino los municipios y la forma en que se arraigan en el territorio estos asentamientos, se vuelve un elemento muy fuerte en el paisaje. Pero también hay un paisaje centrífugo, es decir, cuando estamos recorriendo la ciudad y empezamos a ver esa relación con el paisaje de montaña. Y hay otro paisaje que es como implícito, porque lo interesante es que en los paisajes urbanos de la ciudad y de las ciudades de esta región, el paisaje es como, hace parte, digamos, es un componente muy importante de la configuración de esos espacios urbanos. Entonces, por ejemplo, si recorremos el centro histórico de la ciudad de Manizales, vemos que también tiene ha sido un elemento muy importante la arquitectura republicana, porque ocurrieron varios incendios en el año, en 1924-25, y la ciudad se reconstruyó. Entonces hay un patrimonio arquitectónico muy importante que empezó pues se ha conservado de una muy buena manera, y nosotros hicimos un trabajo como también de avisos comerciales que todavía se mantiene como un ejercicio interesante, como de observar cómo ese paisaje urbano es rescatable y es vivible. Pero también hemos hecho trabajos como de apropiación en este paisaje, denominamos Rutas de Caldas, a unas investigaciones que digamos que serían como un macroproyecto, donde nos pusimos a la tarea como de expedicionarios. Nosotros nos llamamos el departamento donde está Manizales, es el departamento de Caldas y la Universidad de Caldas, y es en honor al sabio Caldas, que fue un expedicionario que hace 250 años, bueno, más 57 años, bueno, ya no me acuerdo la fecha, pero él empezó a hacer un recorrido y también participó en la expedición botánica, fue un sabio, digamos que incluso algunos autores mencionan que fue el último sabio, porque integró muchos conocimientos. Y entonces la idea era como a partir de esa inspiración que nos daba el sabio Caldas, empezar a recorrer estos lugares, estas rutas, plantearnos como dentro de esos recorridos como expedicionarios de nuestra propia memoria y de nuestro propio legado, digamos, histórico que tenemos en estas poblaciones de este paisaje cultural cafetero. Y bueno, empezamos a hacer un trabajo que nos permitió sobre todo tener un acercamiento con la población, hicimos talleres, y empezamos a observar el patrimonio no como especialistas o como arquitectos o como diseñadores, sino más bien desde la mirada desde sus propios habitantes. Y eso fue muy interesante, porque no solamente pudimos recoger una información muy valiosa, sino que aprendimos mucho de cómo las personas habitan estos paisajes, cómo se relacionan con ellos, y también generar de cierta forma un grado de apropiación, por ejemplo, con los jóvenes, que son incluso los que, digamos, tienen ese compromiso de empezar a conservar este patrimonio. Hicimos un recorrido por las distintas, digamos, edificaciones, observando, en este caso queríamos ver eso de los avisos comerciales, pero también la arquitectura y, bueno, el color y algunos otros asuntos que tenían que ver con la expresión, digamos, de este patrimonio. Y, y bueno, allí se empezó a generar algo muy importante, y fue empezar a comprender propiamente qué es ese paisaje cultural. Algunas veces se preguntaba a la gente qué para ellos era el paisaje cultural, y creo que tenemos en nuestros municipios, en estas zonas cafeteras, un sentido muy importante de lo que es el paisaje cultural. A veces desde las ciudades
vemos que incluso los estudiantes universitarios no tienen esa concepción de lo que es ese arraigo, esa relación con el cultivo, por ejemplo, del café en este caso, y los jóvenes que están habitando en estos territorios, en estas fincas, en estas veredas, tienen un sentido muy claro de lo que es el patrimonio y el paisaje. Y bueno, la cultura, habla Lewis Mumford, la cultura es el agente, el paisaje natural es el medio y el paisaje cultural el resultado. Y así lo vemos como el ser humano entonces se relaciona a través del ambiente a través de la cultura, y ese medio ambiente hace parte, digamos, de su cultura. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen aérea de Salamina. Salamina es una población que es muy semejante al primer desarrollo urbano de Manizales, o sea que empiezan unos pequeños asentamientos que van creciendo en unas geografías bastante complejas, y que es lo que hace que en esta característica que tiene el paisaje cultural cafetero colombiano, es que fueron fundaciones de ciudades, digamos que son ciudades más bien jóvenes, no tienen más de 200 años, y entonces los colonizadores fueron fundando ciudades que primero eran como colonias agrícolas, y a partir de allí fue que por digamos, un desplazamiento que hubo desde Antioquia por unas dificultades económicas que estaba viviendo la población, emigró a un lugar donde, ¿qué encontraron allí? Había un territorio, digamos, que ya no habían indígenas, pero sí había algo muy interesante, que eran unos grandes cultivos de guadua, y a partir de allí fue que comenzó esta arquitectura del bareque de guadua, que es muy representativo de esta arquitectura patrimonial que tenemos en la zona cafetera, y que también todo esto que está asociado con los productos que llamamos el patrimonio biocultural, muchos productos que salen de allí, de artesanías y productos de frutas y expresiones que se ven en este paisaje, pues son, digamos, una construcción que ha sido muy interesante en estos años, y que pues la UNESCO declaró como paisaje cultural de la humanidad en esa categoría de que desde 1992 existe, y que pues en este paisaje cultural vemos como bastante importante esa integralidad. Para que tanto lo natural como lo cultural sea un asunto relevante, y vemos también algunos coyunturas y algunos problemas, tanto de habitabilidad como de convivencia, que también requiere de acciones interconectadas, más orgánicas, como decía, menos planificadas, que integren esas intersubjetividades, la memoria y los medios sostenibles en estos espacios. Menciono aquí algo muy importante, porque el aguado podríamos decir que es uno de los componentes más importantes y estratégicos que existen allí. Como les decía, los indígenas cultivaron esta región. Cuando llegaron estos colonizadores, encontraron un bosque de guadua que sembraban, y que se pudo dar allí de una manera exponencialmente rica, y que permitió construir todas estas edificaciones. Por ejemplo, esto como patrimonio biocultural es significativo el hecho de que exista la guada, pero también tenemos muchas complejidades, porque está también desapareciendo estos bosques que son de una riqueza impresionante, sobre todo por el hecho de que la guada es como una planta mágica, porque no solamente retiene el suelo, sus zonas son muy deleznables y hay mucha lluvia, entonces retiene el agua, la humedad en el suelo, descontamina los ríos, sirve como para cualquier uso industrial, artesanal, sirve para construcciones de casas, puentes, etcétera. Entonces, la guadua es un elemento fundamental. Como dice Matías Kessler, el paisaje no es una realidad en sí separada de la mirada de quien lo contempla, es la medida subjetiva de un espacio geográfico, es la menor entidad macroscópica posible. Y así, pues, pensar y sentir el paisaje desde lo urbano es algo que nos implica también contextualizarnos no solamente en este tipo de lugares de arquitectura, sino que también plantear estrategias de sostenibilidad para que hayan acciones que propicien esas buenas relaciones y que integren también tanto lo ético como lo estético. En algún momento, esto fue mi trabajo de grado, de pregrado, varios años atrás, hicimos un ejercicio de recoger todo esto de la arquitectura del bareque, que podríamos llamar hoy tecnologías geoculturales andinas, que es muy interesante porque
recoge esta tradición ancestral de la guadua y que fue, digamos, resultado ya como de lo que se denomina arquitectura del bareque de Guadua, que se ve en distintas expresiones, tanto en urbanas, o sea, en las edificaciones urbanas, como las edificaciones más rurales, pero también de arquitectura espontánea o de barrios marginales, pero también con una expresividad y con una calidad espacial muy interesante. Nosotros también trabajamos en un espacio que tiene una complejidad enorme. En este momento, este barrio, el barrio San José, está siendo, digamos, sujeto de una operación urbana que está desplazando a toda esta población. Esta imagen es bastante sugerente en el sentido de dramática también, de cómo el poder económico frente a esta arquitectura que es más, digamos, arraigada, más débil, pero que es hecha en Guadua y que tiene un potencial enorme como para un desarrollo urbano posterior, porque incluso la Guadua y el bareque de Guadua ha sido un elemento con el que digamos, estas poblaciones se han ido creciendo en el tiempo, o sea, inician con digamos, unos asentamientos muy precarios, pero este sistema del bareque les permite ir consolidando en el tiempo. Nosotros hicimos un ejercicio de investigación en este lugar con un concepto que aplicamos en este barrio que se llama metaterritorio. Es como un barrio que está desapareciendo de cierta manera lo que estamos tratando es como de recuperar su memoria a través de este concepto de utilizar tecnologías para recuperar la memoria habitada. Bueno, estos son temas que tienen que ver con esos diseños arraigados que mencionaba y como lo plantea Arturo Escobar, muy importante diseños hacia las transiciones. Utilizamos entonces metodologías de co-creación intercultural, conectografías, tecnologías culturales, metaterritorio y diseños sostenibles, como para observar esto como diseños con la tierra, diseños entre lo natural y lo creado, diseños también activos y reactivos y lo que llamamos en los diseños, que es como unas diversidades con los otros. Entonces, hacemos ejercicios de talleres de co-creación y, por ejemplo, hemos hecho trabajos desde la cátedra de interculturalidad con el tema del mapa de la memoria, que es tanto la memoria personal, pero también colectiva, y memoria de país, que pues particularmente en Colombia a todos nos ha afectado en cierta medida el hecho de estar en conflicto armado permanente. Con el Centro de Museos de la Universidad de Caldas también se han hecho unos ejercicios de sacar el museo a los distintos municipios para entablar un diálogo más directo, por ejemplo, con los artesanos, pero que también los niños y los jóvenes puedan apreciar ese patrimonio arqueológico que se tiene en cada lugar y también el patrimonio natural y hacer mucha apropiación, que es algo importante para que este patrimonio pues sea un patrimonio permanentemente en relación con lo vivo. Aquí muestro talleres que hicimos de identidad, de patrimonio, en diálogo con las personas. Hicimos viajes por estos municipios con este proyecto de Rutas de Caldas y recogiendo esta información utilizamos mucho dispositivos electrónicos como tabletas digitales para que empezara a recuperar esos diálogos, esas narrativas, esas narraciones de las personas desde su memoria habitada. Y bueno, observar el patrimonio desde la mirada de los mismos habitantes, desde los jóvenes, los adultos, los niños. Entonces, es algo interesante, sobre todo poderles mostrar a ellos que esto es algo importante, que genere más apropiación, tanto en jóvenes, niños, como adultos mayores, por ejemplo, con el tema de la fotografía, que hace que ellos esa memoria vuelva a estar viva y cómo mantener esas buenas relaciones también como con su paisaje natural, con su paisaje construido y identificar en esto algo fundamental y de importancia. Bueno, voy ya terminando para hablar sobre esa dimensión espacial nuevamente, temporal, en esa relación ciudad-paisaje y cómo esto lo vemos algo fundamental porque nuestro territorio, que es bastante complejo, vemos cómo hay unas relaciones diferentes, por ejemplo, como en Occidente se observa el paisaje como
lo creado a partir de la arquitectura, pero en América resulta que el paisaje nos enmarca y pues es tan fuerte el paisaje que hace que lo veamos de una manera como que nos envuelve y se crea a partir de sí mismo. También traigo esta frase que me parece muy importante porque como Stephen Hopkins decía que no existe ni el pasado ni el futuro, sino que es en la observación del presente que creamos el pasado. Y bueno, ese paisaje cultural generativo también nos lleva como a pensar en ese tipo de ciudades como colmenas que se puedan integrar mucho más a estas condiciones, digamos, geográficas y ambientales que tiene cada territorio, y pensar también en esa arquitectura, por ejemplo, como del bareque, que es también como una especie de arquitectura que es cultivable, que va evolucionando en el tiempo, y cómo esa diversidad biocultural nos permite también observar cómo las ciudades están cada vez más aislando del suelo, y yo creo que eso es algo importante, empezar a densificar las ciudades, no tanto en altura, pero sí en densificarle, mejorar esas relaciones espaciales, pero también en los municipios, empezar a conectarlos un poco más, porque la vida en un pueblo es bastante apacible, pero le falta también como que los jóvenes quieran quedarse en estos lugares, en estos paisajes. Entonces, el tema de las conectografías es bastante importante. Y como formas de crecimiento más orgánicas, por ejemplo, como una urdimbre, donde digamos, en vez de destruir, sino construir, como permanentemente se podría hacer la analogía como una pirámide que se va construyendo sin destruir, porque generalmente pensamos o nuestra cultura cree que lo nuevo es mejor, pero olvidamos muchas de las cosas que están allí y que puede ser, digamos, un asunto que tiene que ver con mejorar esas condiciones y también integrar todo lo que tiene que ver con esas redes y esas capas que están allí en estos territorios. Bueno, eso es como finalmente para decir que el paisaje es como patrimonio biocultural, permite como observar esa diversidad y empezar a mirar cómo esa habitabilidad y esa convivencia son fundamentales y buscar diseños más arraigados, más autónomos para ese realmente intercambio intercultural e interespecies. Y al final, pues quisiera con esta frase terminar, es imprescindible un cambio de paradigma para que surjan otros diseños posibles con otros, porque la urgencia del ambiente es también de la humanidad y la cultura. Muchas gracias.